La Biblia es el libro más vendido a nivel mundial en todos los siglos, aunque la persona no lo cree. La Biblia han intentado desgarrarla, han intentado sacarla del panorama. Sin embargo, la escritura, la Biblia, la palabra de Dios continúa presente. ¿Por qué? Porque el mismo Señor dijo que el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y este libro, que consta de 66 libros dentro del canon cristiano, encontramos la Torá, encontramos los libros poéticos, encontramos los libros proféticos y encontramos el Nuevo Testamento. Es un libro que no es que contengan la palabra de Dios, es que es la palabra de Dios. Por tal razón es un libro el cual, más que informarte, más que llenarte de conocimiento, es un libro que transforma tu vida de adentro hacia afuera. Y en el día de hoy quiero compartir con ustedes un escrito que hiciera hace unos días atrás, basado en uno de los profetas del Antiguo Testamento. Dios les bendiga. Este que le habla es su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí bajo un silbo apacible en el mes de mayo, mes que me catalogan mes de la radio, mes de las comunicaciones. Y por este medio, pues entonces, que Dios nos ha brindado la oportunidad de poder compartir con ustedes las enseñanzas, es que quiero compartir con ustedes acerca de un escrito basado en el profeta Zacarías. El profeta Zacarías, que está dentro de los últimos libros del Antiguo Testamento. Luego de Zacarías encontramos a Malaquías como el último libro, de acuerdo al desglose que hacen en la Reina Valera 1960. Pero quiero tocar con ustedes acerca del capítulo 4. El capítulo 4, que tiene como un subtítulo el candelabro de oro y los olivos. Y vamos a hablar un poquito acerca de esto, porque esto es un tema profético, pero que también atañe a la iglesia. Le atañe a la iglesia en el aspecto personal como tal. Y para eso, pues quiero que tomes tu Biblia y la abras en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 4, y comenzamos dentro del verso del 1 al 10. Y dice la escritura, la palabra de Dios, a la gloria del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha y el otro a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra
con aclamaciones de gracia. Gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Dios añada bendición a su santa, bendita y poderosa palabra. Primero que todo, les hago una pregunta. ¿Quién fue Zacarías el profeta? ¿Quién fue? Porque hay que hacer distinción dentro de la Escritura entre el profeta Zacarías y el sacerdote Zacarías, que fue el padre de Johanán, o como se conoce, Juan el Bautista, ese mismo que dijo: voz que clama en el desierto, que abro camino, que es necesario que yo mengüe y que él crezca. Así que hacemos una diferencia. No estamos hablando de Zacarías el sacerdote, padre de Johanán, Juan el Bautista, sino el profeta Zacarías. Y el profeta vivió para el tiempo de la restauración de la tribu de Judá, luego del exilio del pueblo judío, porque cuando se habla de judío, se habla porque es de la tierra de Judá o de la tribu de Judá, que comprende lo que es Judea. Y fue en ese momento en que el profeta Zacarías, junto a otros profetas, estuvieron luego del exilio del pueblo judío a Babilonia, cuando estaban reconstruyendo el templo en Jerusalén. Lo vemos mencionado también en uno de los libros, de los primeros libros de la Biblia, el libro de Esdras, el escriba, en el capítulo 5 y 6, respectivamente, cuando menciona el nombre de Zacarías. También lo vemos en Nehemías capítulo 12, que hace mención de Zacarías, pero como sacerdote por parte de su abuelo Ido. Así que tenemos a un hombre que fue profeta anteriormente del linaje sacerdotal, igual que Zacarías, el padre de Johanán, Juan el Bautista. Y durante los primeros capítulos vemos al profeta recibiendo la revelación de Dios. Una revelación mediante visiones, ya sea que estuviese orando él o, como vemos en el capítulo 4, que fue como un hombre que es despertado de un sueño. Así que podemos entender que estaba dormido o estaba durmiendo o dormitando y vino esa visión, como se lee en el verso 1. Y en el verso 2 vemos que ese ángel, ese mensajero de Dios, en hebreo se conoce como malaj, ¿verdad? Con la J o la K, una mezcla, malaj, que le muestra un candelabro de oro, pero no un candelabro cualquiera, sino el candelabro de oro, todo de oro. No era un enchape de oro, era de oro puro. Y su distinción son los 7 tubos que menciona, 7 brazos para sostener 7 lámparas. Y aquí la importancia del ángel mostrarle al profeta el candelabro, que en hebreo se le conoce como la menorá. Y se lo presenta en visión y es con el propósito de manifestar la gloria de Dios. Importante entender, mis amados, poder comprender también que lo que el profeta Zacarías
nos está diciendo fue y es para el pueblo judío del exilio. Y aunque lo que voy a decir a gran parte de la cristiandad no le gusta escuchar, no quiere ni siquiera a veces oírlo, tal vez porque le choca contra estos conceptos preconcebidos o mal enseñados dentro de las teologías heréticas que existen del reemplazo. Pero Dios creó sobrenaturalmente al pueblo de Israel. Y aquí viene ese comentario sobre Israel. ¿A qué viene ese comentario? Porque yo digo que Dios creó sobrenaturalmente al pueblo de Israel. Bueno, cuando leemos las Escrituras, vemos cómo es que sobrenaturalmente Dios resucita la matriz, el vientre de una mujer de 90 años. Y no solamente que tenía 90 años, sino que también había sido estéril toda su vida. Y Dios resucita ese vientre de esa mujer. Dios hace que conciba a un hijo, hijo de una promesa que se le dio a su esposo, nada más y nada menos que a Abraham. Su nombre, el nombre de esta mujer, Sara. Israel fue creado sobrenaturalmente, ¿para qué? Para que reflejara y manifestara la gloria de Dios a las naciones. En otras palabras, que fuera luz a las naciones. Pero, ¿luz a las naciones para qué? ¿Para qué esta nación iba a ser luz a las naciones? Para que las naciones lleguen a la luz y le adoren igualmente. Por eso la menorá, el candelabro con 7 brazos sosteniendo 7 lámparas. Esa menorá, ese candelabro con 7 tubos o 7 brazos que descansan estas 7 lámparas, por ahí corre el aceite para que las lámparas permanezcan encendidas y produzcan luz. Y esta menorá o el candelabro de 7 brazos simboliza la gloria de Dios. Y ahora veremos la relación entre la menorá y los 2 olivos o los olivos que menciona en el verso 3, donde nos menciona que están junto a la menorá, al candelabro, y que habían 2 olivos, uno a la derecha y el otro a su izquierda. Leemos los versos 4 y 5 que dice: proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Y aquí vemos cómo el ángel le hace unas preguntas y se las hace 2 veces. Esto me acuerda cuando el Señor le pregunta al profeta Ezequiel, cuando le está enseñando la visión del valle de los huesos secos, y que le pregunta a Ezequiel, ¿qué es eso? Y él le dice, tú lo sabes. Y que eran huesos secos en gran manera. Y aquí tenemos al ángel preguntándole a Zacarías que qué era lo que estaba viendo, que si no sabía eso. Verso 6.
Leemos. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Un verso que se menciona mucho dentro de la cristiandad. Y aquí vemos que como el ángel le hace una pregunta, ¿verdad? Y hagamos una pausa por un momento. El ángel le pregunta al profeta si sabe lo que está viendo. A lo que el profeta le responde que no sabe lo que está viendo, a pesar de que lo está viendo. Un candelabro con 7 brazos, sosteniendo 7 lámparas y 2 olivos, uno al depósito de la derecha y otro a su izquierda. ¿Y de qué está hablando estos versos entonces? Habla de una menorá, el candelabro, y de 2 olivos. Y dijimos que la menorá, el candelabro, simboliza la gloria de Dios, que produce luz. ¿Y qué es lo que mantiene a una lámpara encendida produciendo luz para alumbrar? Más que deslumbrar, para alumbrar. ¿Por qué? Porque hay ciertos elementos que deslumbran. Por ejemplo, yo pudiera comprar una lámpara preciosa con un montón de diseño, la conecto a la electricidad y a la hora de encenderla, pues la lámpara, más que alumbrar, lo que me hace es mucha sombra, porque lo que hace es que deslumbra con su belleza, pero no alumbra. Así, igualmente los fuegos artificiales, cuando solamente lo que hacen es deslumbrar por unos segundos, pero luego lo que despide es basura por todo el suelo, porque no alumbran, solamente deslumbran. Sin embargo, esta menorá, representativa de la gloria de Dios, produce luz para alumbrar. Y lo que produce esa luz o permanece que la luz esté encendida es el aceite que corre por los brazos de esa menorá. Y el aceite en la escritura simboliza o tipifica la unción del Espíritu Santo. Y el aceite proviene del olivo. Y el ángel le hace la pregunta al profeta si sabe qué es lo que está viendo. Y es el mismo ángel quien le responde que lo que está viendo, el candelabro, la menorá, los olivos, es la palabra de Dios. Aleluya. Es que la escritura, ella misma se interpreta. Cuando nosotros leemos el Salmo 119, verso 105, nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y la gloria de Dios nunca se manifestará a no ser que sea dentro del contexto de la Escritura. Voy a repetir eso. La gloria de Dios nunca se manifestará en la vida del ser humano a no ser que sea dentro del contexto de la Escritura. Por lo que, para que yo pueda ser luz y que se manifieste la gloria de Dios, debe ser a la luz de la Escritura, de la Biblia, de la palabra de Dios, y por consiguiente ser obediente a ella. Y aquí vemos cómo sigue el texto. Dice: esta es la palabra, esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Cuando se menciona a Zorobabel es porque tiene una relevancia importante dentro del mensaje. Y es que Zorobabel tiene implicación con la reconstrucción del segundo templo en Jerusalén, o más bien del templo que había sido destruido en Jerusalén y que van a reconstruirlo.
y Zorobabel tiene importancia dentro de esta reconstrucción del templo en Jerusalén. Bendito sea la gloria del Señor. Dice en Esdras capítulo 5, verso 1, busquémonos un momentito. Esdras capítulo 5, verso 1 y 2. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho rey de Persia, Jehová Dios de los ejércitos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Aquí en el verso 1 y 2 vemos cómo tanto Ageo, leí el capítulo que no era. Vuelvo otra vez, porque esto lo hago yo en vivo y no grabo, no doy para atrás. Capítulo 5 dice, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Y aquí tenemos al profeta Zacarías, que no solamente se limitó a profetizar lo que Dios le hablaba, sino que también metió mano en la reconstrucción, en la reedificación del templo, o como lo dice en Esdras 5:2, la casa de Dios. Y continúa diciendo que no con ejército, en otras palabras, no con poder, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho. No es que dice, es que ha dicho. Y eso es porque da por cumplido, por sentado, definitivo, la palabra de Jehová de los ejércitos. Aunque los primeros capítulos del libro de Zacarías hablan sobre la restauración del templo en Jerusalén, tanto Zacarías como los demás profetas del Antiguo Testamento se centran en la futura restauración y salvación mesiánica ¿de quién? Del pueblo de Israel. Y no tan solo de Israel, sino también alcanzando a las naciones. Es por tal razón que el ángel del Señor hace referencia a la menorá, al candelabro, y también hace referencia a los dos olivos. ¿Y qué función tiene el candelabro entonces? Producir luz. ¿Y cómo se mantiene la luz encendida? Con aceite. ¿Y de dónde viene el aceite? Del olivo. El Salmo 18, verso 28 dice, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Por lo que no se trata de que ocurra una conquista, no por poder, de que ocurra una restauración mediante la fuerza humana, no con ejército ni con fuerza, sino con el poder de su Espíritu, del Espíritu Santo de Dios. Nadie, y téngalo por seguro, nadie por fuerza propia puede producir un cambio, una restauración, un cambio de muerte a vida. Nadie puede, a no ser por algo que el profeta Isaías lo menciona y que
no se produce ni por ejército, ni por poder, ni por fuerza, sino por el Espíritu de Dios. Y esa palabra la encontramos en Isaías capítulo 59, verso 20. Capítulo 59, verso 20. ¿Cuál es esa palabra? Redención. Dice, y este será y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. A no ser por la redención, el ser humano no puede producir un cambio de muerte a vida. Es solo a través de la redención que en el ser humano puede haber un cambio de estar muerto a vivir, de haber huesos secos en gran manera a tener un cuerpo con un espíritu vivificante que está vivo. Y esa redención la da solo uno, el Redentor. ¿Quién es ese Redentor? Jesucristo. Y esto no es porque tú o yo dijimos, déjame probar a ver si me resulta satisfactorio o beneficioso para mí hacer tal o cual cosa. No. Dice que no es con ejército, no es con poder, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahvé Sebaot, Jehová de los ejércitos. Aleluya. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Pero aquí, mis amados, aquí tengo que aclarar algo. No es que voy a aclarar algo que esté mal en la escritura. No. Dios me libre hacer tal conjetura o hacer tal aclaración. Porque la escritura es infalible. Pero sí quiero aclarar a la mente de muchos cristianos, y es que el Espíritu Santo mora en todo aquel que nace de nuevo, que hubo una transformación de muerte a vida. Y esto es por y en Cristo. Somos templo, como iglesia, somos templo, morada del Espíritu Santo. Y Él es quien guía a toda la verdad. Y es quien convence de pecado, de justicia y de juicio, pero que también consuela. La verdad es la palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Pero el apóstol Shaul, Pablo, nos hace una exhortación, una aclaración, y es por lo que estoy yo mencionándoles también. Y es esta en forma de pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? En otras palabras, en arroz y habichuela, iglesia, ese candelabro, esa menorá que sostiene 7 lámparas, en cuyos brazos fluye el aceite del olivo, es la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios. Y el aceite del olivo es la unción del Espíritu Santo
de Dios y su templo, su morada es en la iglesia. Y si eres iglesia del Señor, tienes que ser luz en las tinieblas. Y la luz es la lámpara de Dios puesta en tu boca y en tu corazón. Por lo que esto no es una opción, sino un mandato de Dios. Yo tenía un Apolo que usábamos en evangelismo en una iglesia que nos congregábamos. Y cuando se daba el evangelismo, que decía el eslogan pequeñito, y era el tema del movimiento de evangelismo: quien tiene un mandato no necesita un llamado. Así que esto no es una opción, es un mandato de Dios. Es un mandato que Dios mismo nos manda a abrir nuestra boca y hablar la palabra de Dios. Porque si eres de los que dice, bueno, eso le toca al Espíritu Santo, a mí no, yo no soy el que convenzo. Entonces, tenga mucho cuidado, porque estás confesando con tu palabra, con tu boca, que el Espíritu Santo no mora en ti, el cual tú eres templo del Espíritu Santo. Y es por eso que entonces no puedes hablar la palabra de Dios a otros. ¿Ve las implicaciones? Esto no es chiste. Esto no se trata de que yo dije una palabra de confesión de fe, me hice miembro de la iglesia, me bauticé en las aguas para que me vieran en las cámaras o en la televisión o en lo que sea, en las redes. No. Se trata de una restauración, una transformación de adentro hacia afuera, el cual tan pronto eres transformado porque la palabra entró a tu corazón, porque la escuchaste de alguien que es luz y habló la palabra, como le hizo la pregunta al apóstol Pablo, el apóstol Saúl, a la iglesia en Roma. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Sabes por qué? Porque esto es por fe, pero la fe es por el oír la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17, para los que lo quieren buscar. Entonces, hay que tener cuidado con eso de decir, eso le toca al Espíritu Santo, eso no me toca a mí, porque entonces mi consejo es, arrepiéntete. Debes arrepentirte genuinamente, no de boca, sino de corazón, y confesar a Cristo, no como tu Salvador, porque el nombre Jesús, Jesús, en el griego, es salvación o el Salvador. En hebreo, Yeshua o Yahshua, que es Jehová salva. Así que ese es su nombre. Tú no tienes que confesarlo como Salvador porque Él es el Salvador del mundo. Él es el Yeshua. Él es el Yahshua. Sin embargo, tiene que ser tu Señor. Por eso es que el apóstol Pablo no lo encuentras diciendo que lo confieses como Salvador, sino como Señor de tu vida. Romanos capítulo 10, verso 8 al 10, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, no Salvador, el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Aquí no hay ninguna exclusiones, pero esto es de corazón. Un corazón completamente contrito y humillado, como dice el Salmo 51, verso 17, que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, y Dios conoce el corazón. Tú no puedes burlar a Dios, yo no puedo burlar a Dios. Dios conoce nuestras intenciones, nuestros pensamientos, lo que hay en el corazón. Así que si en esta hora tú entiendes que no tienes como iglesia,
Dices que eres iglesia, pero no lo tienes. Dices que no, que eso le toca al Espíritu Santo. Pues entonces debes venir con un corazón humillado, arrepentirte, confesar a Jesucristo como tu Señor, para que puedas decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cierro esta aclaración. ¿Y por qué hice toda esta aclaración? Bueno, cuando leímos Isaías 59:20, en el verso 21, Dios aclara el asunto de la redención mediante el Redentor, que le habla a Israel, pero también le habla a la iglesia y habla sobre una palabra. Leamos. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca ni de la boca de tus hijos ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. La palabra pacto, pacto. Y aunque en nuestras Biblias encontramos que dice, y este será mi pacto con ellos. En el original, cuando leemos en el original en el hebreo, la palabra con ellos es o se lee itam. Sin embargo, cuando leemos la escritura, está escrito otam, no itam. ¿Y cuál es la diferencia o la importancia con respecto a eso? Bueno, su significado. ¿Por qué? Porque es que es algo único, genuino, puro, donde se presenta un acuerdo como puro, honesto, donde no hay engaño. Entonces, leeremos de esta manera. En vez de leer, y este será mi pacto con ellos, leemos, y yo los purificaré. Este será mi pacto, y yo los purificaré, dijo Jehová. Y aquí viene el porqué de mi aclaración ahorita. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Volvamos a al capítulo 4 de Zacarías, los versos 7, volviendo al texto principal. Y dice que vemos que dice una expresión que muchos lo toman como, porque es que hay que tener mucho cuidado con querer interpretar a la ligera la escritura, buscándola acomodar a nuestras teologías. Y rápido, esto que voy a leer, rápido lo toman como que dice gracia sobre gracia, pero eso no es lo que dice el texto, eso no es lo que nos está diciendo el texto. Mira lo que dice. Dice, verso 7, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, coma, gracia a ella. ¿Gracias a qué? Aquí no menciona gracia sobre gracia. Aquí está hablando acerca de una actitud, de cómo se presentan con aclamación de gracia, pero gracia a ella. ¿A qué? A esa piedra primera. ¿Qué es eso de la piedra primera? La piedra principal, la piedra angular, la roca, el Redentor, Jesucristo, el cual es la piedra angular. Este verso está profetizando lo que el Mesías Jesucristo hará con ese monte. Y cuando se menciona la palabra monte, está refiriéndose
a imperio. Un imperio que se levantará, como dice, oh gran monte. O sea, bien grande, con mucho poder. Entonces, Zorobabel, ¿qué está tipificando Zorobabel en esta profecía? Porque dice, delante de Zorobabel será reducido a llanura. Zorobabel está tipificando al Mesías, a Jesucristo, al ungido, igual que José tipificaba a Jesucristo para que fuera el redentor de sus hermanos. Aquí estamos hablando de este rey Zorobabel, el cual dice que delante de Zorobabel, tú que eres el gran monte, serás reducido a llanura. Aleluya. Y aquí se nos hace mención de esta piedra, una piedra angular, principal. Cuando en los salmos y en los profetas también se oye mencionar la palabra piedra o en hebreo, even, como se menciona en hebreo, está relacionándose con la roca de la salvación. Si buscamos en los salmos y menciona la palabra roca, menciona de esa manera, heaven, roca de salvación. Y cuando leemos, porque la roca de salvación es Jesucristo, aquí no hay otra interpretación que pueda encajar en la escritura. Es Jesucristo. Y cuando leemos, Él sacará la piedra angular, refiriéndose a Zorobabel, lo que nos está diciendo es que la destrucción de ese gran monte, de ese gran imperio, por medio del Mesías Jesucristo, producirá. ¿Qué va a producir? Adoración, aclamaciones. Adoración, aclamaciones de gracia. ¿Gracia a qué? A ella. ¿Qué es ella? A la roca de salvación, a la piedra angular. Aleluya. Y aquí vemos repetida esta palabra gracia. Y es que es para recalcar gracia a algo o a alguien. Y lo vemos en un modo femenino, dice gracias a ella, gracia a ella. No gracias, es gracia a ella, porque la roca está en modo femenino y es gracia a esa piedra angular, el Mesías Jesucristo, que ese imperio o ese gran monte será destruido. Y los versos 8 y 9 continúan diciendo, ¿verdad? Lo que el ungido de Dios, el Mesías, Jesucristo, va a hacer, pero no por querer hacerlo, sino para la gloria de Jehová de los ejércitos. Dice, vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Verso 10, y con este verso comienzo a dar por terminado esta reflexión, esta charla o esta prédica, mensaje, como lo quieras llamar. Verso 10 dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son los ojos, estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. ¿Qué podemos entender aquí? ¿Cómo podemos entender esa expresión? El día de las pequeñeces. El día de las pequeñeces. Cuando Elías venció a los profetas de Baal y Acera en medio de una sequía que fue por 3 años,
oró para que volviera a llover sobre Israel. Y le dice, porque él se inclinó rostro en tierra, le dice a su criado que fuera hacia el mar grande y mirara hacia ese mar. Y le preguntó qué veía. Él le dijo, no veo nada. Y le dijo, ve. Y él fue 7 veces. Y entonces le dice el profeta, a la final, a esa 7ª vez que va, le dice, veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre que subía del mar. Una pequeña nube que resultó ser en una gran lluvia. Lo vemos en Primera de Reyes capítulo 18, los versos del 40 al 46 por ahí. Una gran lluvia a la tierra de Israel que por 3 años no caía ni una gota de agua. Por lo que no debemos menospreciar cuando vemos que las cosas comiencen a ocurrir de un modo discreto, de un modo casi que ni se ve ni perceptible a la vista humana como algo pequeño, sino que debemos ver las cosas con alegría, con gozo. Y aquí quiero que me presten atención porque continuando el verso nos habla de una piedra, pero no cualquier piedra, sino una piedra plomada, porque dice, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. ¿Y qué es eso? Bueno, para los que están en construcción, pueden saber más o menos, tener una idea de lo que es una plomada. Una plomada es un instrumento que se utiliza para marcar algo que sea recto, agarrado de un cordón. Es una piedra que parece como triangular, como si fuera un cono y que pesa. Y con eso se marca el punto donde está recto. No puedes ponerla de este lado porque de este lado no va a coger para acá la plomada. Siempre va a coger, donde quiera que la ponga, va a marcar un punto recto. Y esa es la plomada. Algo de arriba hacia abajo que viene recto. Y cuando aún las cosas más simples o pequeñas de las escrituras las aplicamos a nuestras vidas, cuando las enseñanzas del Señor las ponemos en práctica en nuestras vidas, ellas ponen en orden, endereza lo que está torcido, nos lleva a conducirnos rectamente, de arriba abajo, de la palabra a la presencia de Dios, a tu tierra, a tu vida, a la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Es esa plomada cuando Dios la tira, que Dios la pone, que es la palabra de Dios. Produce en nuestras vidas el efecto, ese efecto de la plomada en las manos del arquitecto por excelencia, arquitecto y Señor, Jesucristo. Isaías 40, verso 1 al 5 nos dice y leemos: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya ha cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá,
porque la boca de Jehová ha hablado. Palabras que expresó Juan el Bautista, Johanán, refiriéndose a Jesucristo, la piedra angular, la plomada que endereza lo torcido en nuestras vidas y conducirnos a una vida recta y agradable delante de Jehová. Zorobabel reconstruyó el templo en una segunda ocasión y para esa reconstrucción se allanó el lugar. Tuvo lugar la plomada también en su mano como instrumento. ¿Para qué? Para enderezar todo lo que estaba torcido, para que el templo estuviera derecho, recto. Y de la misma manera, es a través de esa piedra plomada, de la misma manera, esa piedra plomada, esa piedra que también es angular, Jesucristo, es que ese lugar de adoración, ese templo, tú y yo, la iglesia, como templo del Espíritu Santo, podrá estar recto delante de Jehová de los ejércitos, delante de Dios, como templo viviente delante de su presencia. Porque ¿sabes qué, iglesia? Esto no es con ejército, no es con poder, no es con fuerza, sino con su espíritu, ha dicho Yahvé Sebaot, Jehová de los ejércitos. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes, oigan, shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver este video, compartir estas enseñanzas para que no se detenga la palabra de Dios y pueda seguir hacia adelante, hacia otro mientras el día dura, porque llegará el momento en que no van a poder escuchar la palabra de Dios aunque la deseen. Mientras tanto, mientras podamos, compartamos estas enseñanzas para que la palabra de Dios sea esparcida, como dice la Escritura, y será predicado este evangelio a todo el mundo y vendrá el fin. Que Dios le bendiga. Shalom.